Informe 24, con Hania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, este 20 de agosto, el vicepresidente J.D. Vance visitó las tropas de la Guardia Nacional que están desplegadas ya en Union Station, Washington, D.C., como parte de una operación federal sin precedentes, me parece. Ya ahora vamos a platicar si estoy en lo correcto o no, pero que desplazaron a cerca de 1,900 guardias en zonas céntricas, justo en Union Station y el National Mall. Aunque el despliegue fue presentado como una medida de seguridad, ya ha generado una polémica impresionante, rechazo entre la ciudadanía. Las encuestas indican que entre el 79 y el 80% de los residentes se oponen a la intervención federal de las fuerzas de seguridad locales. E incluso durante su visita, pues con gritos lo abucheaban. Decían que la presencia con ocupación y la falta de libertad cívica demostraba que no era la nación que ellos querían. Incluso se escucharon insultos directos y acusaciones fuertes, como nazis o go home fascist. Vaya, me parece que está álgida la situación en Washington y esta intención de militarizar. Vamos a conversar con Edgar Rodríguez, él es politólogo, experto en cultura política estadounidense. Vamos a analizar el significado político y social de estos hechos. Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Buena tarde, muchas gracias y a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Para comenzar, ¿cómo interpretas esto? ¿El despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C. es militarización? Creo que todavía no, y hay que tener un poco de antecedentes. Los argumentos que están en la mesa o la explicación que se da es que esto se debe a un aumento o a las condiciones de seguridad en esta ciudad en específico, y algunos opinadores, algunos medios han señalado que justamente se trata por estos números o estos resultados en temas de seguridad y se vinculan políticamente con la gestión de una ciudad considerada, ¿no?, liberal o gobernada por demócratas. La verdad es que no hay datos que vinculen. Por una parte, en términos generales, en todo el país no existen datos que estadísticamente ofrezcan una correlación directa entre el perfil político de quien gobierna y los grados de criminalidad o de inseguridad. Tenemos ciudades demócratas, gobernadas por demócratas, que tienen índices de seguridad muy altos o inseguridad muy altos, y también tenemos ciudades demócratas en donde la baja de estos índices de seguridad ha sido muy rápida, y lo mismo ocurre con las ciudades gobernadas por republicanos. Entonces eso de alguna manera cuestionaría estos primeros argumentos que se ofrecen sobre una de las razones políticas para hacerlo. Segundo, cierto, la Guardia Nacional está ahí, no hablaría yo de todavía una militarización porque las policías locales se siguen de alguna manera existiendo, porque no hay ni códigos de conducta, ni hay toques de queda que todavía impidan el libre tránsito. Es decir, habría una serie de puntos adicionales que considerar para poder estar alarmados y que estas audiencias o los ciudadanos de la ciudad de Washington se sientan preocupados por esto. Sin embargo, ¿qué llama la atención? Que esto ocurre en un momento en donde los resultados sobre los temas de seguridad en la ciudad particularmente se demuestran a la baja. Las gestiones de la actual administración dentro de esta ciudad arrojan números, pongámonos de esta manera, positivos, y eso cuestiona una de las razones por la cual hacerlo. Se trata además de la capital del país. Sí. Es un estado que tiene un tratamiento distinto, y yo ahí me iría a la carga simbólica que esto representa, este tipo de actividades. Lo dices bien, lo ejemplificas perfectamente con no hay toques de queda, no, los números son tales, pero y el descontento de la ciudadanía, o este ejemplo que poníamos del abucheo al vicepresidente, ¿esto qué significa? ¿Cómo lo interpretamos, Edgar? Creo que es muy importante leer lo que ocurre en el país en este momento, no en términos de una guerra entre, posiciones ideológicas claras, sino más bien entre una guerra identitaria. Lo que tenemos es una conversación entre si eres liberal o eres conservador, entre si estás de acuerdo con los aspectos culturales que representa una postura conservadora o una postura libertaria. Y estas señales de hartazgo de la población, al escuchar sus contenidos, al ver la forma en la que tienen las quejas, justamente alimentan, la narrativa que hoy domina la escena política. Lo hemos visto en varias señales, estos temas que ha habido en el estado de Texas, por ejemplo, con la redistribución
distritación, en varios aspectos. ¿Y por qué J.D. Vance? Porque J.D. Vance es, entre mi opinión, entre él, el presidente Donald Trump, y además el asesor Steve Bannon, son los tres pilares de la construcción, de la definición de lo que significa ahora, ¿no? Lo conservador en los Estados Unidos. J.D. Vance claramente es el más ideologizado de los tres. J.D. Vance, al escuchar sus discursos, estuvo en Indiana, donde tampoco le fue muy bien, en donde claramente está definiendo las líneas de lo que significa ser un ciudadano conservador estadounidense. Y en estas ciudades los reclamos son, en mi opinión, justamente por eso, por un desacuerdo total contra esta postura, no solamente dentro de la vida del ciudadano, del ocurrir, del acontecer cotidiano con la presencia de fuerzas del orden, sino de lo que significa, ¿no?, esta postura del ser americano, y para una postura progresista o vinculada con, digamos, las tendencias demócratas o llamadas de izquierda, pues es totalmente una afrenta. Entonces, ese descontento yo lo leo así, y me parece que lo podemos utilizar para entender prácticamente estas manifestaciones, tanto a favor como en contra de cualquiera de las dos posturas a nivel nacional. ¿Están divididos? ¿Están en los extremos? Digo, en Estados Unidos es claramente blanco y rojo, ¿no? O azul y rojo. Azul y rojo. Partidos. En México se da otra situación, pero en Estados Unidos están divididos. ¿La población también está dividida? ¿La ciudadanía también está dividida? ¿O hay tendencias que favorezcan a uno u a otro partido? Aunque sabemos cómo es la composición de las cámaras y sabemos quién está al mando en la presidencia y vicepresidencia. Edgar. Me temo, Hanna, que la conversación nos indica que la división existe, y quizás lo más preocupante es que no se ve que vaya a terminar. Si nos ponemos con atención desde comentaristas, editorialistas o la conversación del ciudadano de a pie, ya no es un tema por el argumento, ya no es un tema por discutir la razón en términos de algún dato, en términos de una idea, es en términos de la identidad. La discusión es si eres igual a mí o no. La conversación se ha tornado en términos de estas diferencias en creencias, en formas de ser, en pasados, en historia, que reemplaza esta conversación sobre, digamos, los argumentos, ¿no? Y por lo tanto se hace más complicado, porque entonces no solamente nos llenamos de sentimientos, sino además se convierten en conversaciones en donde yo te escucho para entender qué tan diferente eres a mí, y por lo tanto no te ataco en mi respuesta. No importa del lado donde te ubiques ideológicamente. Entonces me parece que está secuestrada la conversación pública, y me temo decir que inclusive privada en algunos espacios, por estas guerras identitarias que se han instalado y que no veo desafortunadamente que vayan a desaparecer en el corto plazo. Iniciamos platicando sobre pues esta incursión de la Guardia Nacional en Washington, pero no quiero dejarte ir, Edgar, sin preguntarte. La figura del presidente un día dice una cosa, amanece, parece como enojado y publica en su red social ciertas declaraciones, al día siguiente dice otra cosa. Por ejemplo, el caso de Putin: un día es su amigo, otro día lo amenaza, otro día lo invita a Alaska, y se confunde, por cierto, dónde se encuentra Alaska. Esta forma de gobernar, ¿cómo podríamos describirla? Y que además también en el caso de México, que está afectando severamente su política, ¿podría decirse que es una política del terror, Edgar? Yo me atrevería a decir que la apuesta sigue siendo por el ejercicio o el uso de la política desde la no política. Este país, con estas guerras identitarias, y sobre todo aquel votante que dejó de ser atendido, dejó de ser escuchado, principalmente, digamos, por este partido demócrata que renunció a la cercanía con la clase trabajadora, y que una clase trabajadora que se hartó y que lo demostró en las urnas, lo que está buscando es esta figura desfachatada, atrevida, ¿no?, que se equivoca, que no juega la corrección política, que dice las cosas como son, y que inclusive algunos psicólogos señalan que justamente se atreve a decir todo aquello que los demás piensan, pero que la corrección política les impide mencionar. Me parece que ese es el elemento más importante para explicar por qué una figura política, en este caso como el presidente Donald Trump, ¿no?, utiliza estas herramientas de, digamos, de comunicación y de posicionamiento mediático para seguir manteniendo esta figura que es deseable para una base que no ha renunciado su lealtad a él, a una base que lo sigue, que se ha atrevido inclusive a cuestionar algunas cosas de política exterior, porque
hay que decirlo, el tema de la guerra en Gaza es un tema que complica, y la presencia, digamos, militarizada en Ucrania es un tema que la base de seguidores cuestiona, sin embargo mantienen esa lealtad. En mi opinión, y conociendo un poco la cultura de este país, es justamente ese fenómeno. Es decir, es el hartazgo, representa el hartazgo a esta corrección política, a este ser, digamos, sutil y de alguna manera evitar las preguntas que no se quieren hacer, y entonces tenemos una apuesta totalmente contraria, ¿no? Es una apuesta que se atreve a equivocarse, que no le preocupa equivocarse, ¿no? Si lo hace, y que de alguna manera eso nos ayuda a entender por qué después de pifias, después de lo que queramos, sigue manteniendo esa base de soporte. Digamos que para él es ser él, ¿no? Para él es ser auténtico. Pero tiene muchos frentes abiertos, muchos frentes de conflicto, de batalla abiertos, ¿no? Está Rusia-Ucrania, está precisamente Israel, Gaza y Hamas, está ahora Venezuela, está México, está la revisión del TME con México y con Canadá. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses en términos de legitimidad institucional, de protestas, de cambios políticos locales y de estos frentes abiertos que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos, Edgar? Mira, esta agenda tiene varias interpretaciones, pero sobre todo me parece que un hilo conductor que nos puede servir para interpretar es el riesgo que tiene, digamos, la hegemonía de los Estados Unidos en la escena internacional. Como todos sabemos, el crecimiento comercial y la presencia china se ha convertido en un claro, ¿no? Jugador que desafía de manera directa, ¿no? La hegemonía de Estados Unidos. Y desde la parte política, social, económica, se abren estos ejes que de alguna manera el grupo de la Casa de Washington, no hablaría yo específicamente del presidente Donald Trump, sino de su equipo, han advertido y han decidido hacer algo al respecto. Es posible que las formas no satisfagan a muchos y que sean, digamos, cuestionables. Sí. Pero lo que no es cuestionable es que se está haciendo algo al respecto, quizás no, insisto, con las mejores maneras. Ahora, en el tema de la protesta social, en el tema de la inconformidad, de lograr esos equilibrios institucionales, hay que revisar la otra parte, porque Estados Unidos se encuentra quizás, ¿no?, como algunos otros países en América Latina, sin una oposición organizada. Lo que tenemos acá más bien son estos movimientos locales, como tú lo bien describes, en la ciudad de Washington, como lo hemos visto en Los Ángeles, como lo hemos visto en algunos chispazos, digamos, de organizaciones y de individuos que manifiestan su inconformidad. Pero no hay un liderazgo opositor con un discurso claro, con una bandera, con una propuesta que no sea anti-Trump, porque no la hay. Se trata de reconfigurar, por ahí se ve al gobernador de California que trata de hacer algo al respecto, pero esta parte opositora está desarticulada, sigue sin entender por qué perdió las elecciones, y los pequeños intentos que trata de hacer para organizarse me parece que han sido insuficientes. Y hoy, si una pregunta se le hace al ciudadano de a pie, no hay una figura, en este caso en el Partido Demócrata, ni tampoco que nos puedan explicar quién y sobre todo con qué discurso de propuesta de nación, que esa es una de las grandes faltantes. Estamos con el politólogo Edgar Rodríguez. Déjenme hacer una pausa y seguimos hablando de Trump y sus políticas. Volvemos.